todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Le agradezco la oportunidad al Colegio de Abogados de San Martín, a sus autoridades y directivos, a todos sus empleados, al señor gerente, por darme la posibilidad de formar parte de este ciclo de charlas virtuales que analizan al derecho a la luz de la emergencia sanitaria. En mi caso, lo que voy a analizar es cómo influye esta emergencia sanitaria en el derecho del trabajo, en especial en las relaciones individuales. Soy Mariano Natali, matriculado en este colegio, director de publicaciones del mismo, doctor en Derecho del Trabajo y docente universitario. Bien, nuestra emergencia para los que ejercemos el derecho del trabajo, para los que estamos más relacionados con el ámbito laboral, no comienza propiamente con la emergencia sanitaria, sino comienza principalmente con la Ley 27.541, cuando el Poder Legislativo le delega sus facultades al Poder Ejecutivo con la finalidad de que éste lleve adelante su cometido y así, de esta manera, con esta sanción de la Ley 27.541, se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Todo este marco de emergencia tiene un periodo de un año, es un poquito más de un año porque era hasta el 31 de diciembre del próximo año y se va a sancionar unos días antes del 31 de diciembre esta ley. Ahora bien, ya los laboralistas, esta emergencia sanitaria nos agarra en otra emergencia, una emergencia social. ¿Por qué? Porque el 13 de diciembre de 2019 se publica el decreto 3419, en el boletín oficial por supuesto, por el cual se suspenden de todo tipo los despidos, siempre aquellos que no sean con justa causa, además está decirlo. Ahora bien, si el despido no podía ser suspendido, a consecuencia de esto venía un agravamiento, que el agravamiento es una duplicación en las indemnizaciones, es decir, lo que se conoce vulgarmente como la doble indemnización. Bien, este decreto tiene una vigencia clara y continúa vigente hasta que, vamos a ver cuándo, en mi criterio ya deja de continuarlo, pero sí retomará luego. Veamos por qué. La primera norma de emergencia sanitaria propiamente de aislamiento se da a través del decreto 260 del 2020, publicado el 12 de marzo del 2020, por el cual se separaba a las personas de riesgo y a aquellos que hayan estado en el extranjero, en esos países de más de riesgo, donde cuando llegaban al país, o sea, no se prohibía todavía el ingreso, tenían que estar obligatoriamente 14 días como mínimo de cuarentena o sin actividades dentro de sus hogares. Y a su vez se incluía en ese grupo y se diferenciaba el grupo de riesgo a las personas con algunos problemas de salud, por ejemplo diabéticos, por ejemplo asmáticos. O sea, a todo ese grupo de riesgo se le prohibía a su vez prestar tareas. Bien, y a su vez se prohíbe, o se suspende, mejor dicho, las actividades escolares. Entonces, por este decreto, se le otorga la posibilidad a uno de los progenitores, a uno de los padres, de no asistir a prestar sus tareas porque tienen que darse al cuidado de sus hijos o de su hijo, y con la remuneración pagada. Esto, lamentablemente, este problema sanitario fue increyendo. Entonces, de manera preventiva, se dicta este decreto y a los pocos días, a la semana, sale el decreto 297, donde definitivamente se prohíbe la circulación, se prohíbe el derecho de ambulación, el derecho de entrar y salir del país y transitar por el mismo, contemplado en el artículo 14 de la Constitución. ¿Por qué? Este derecho tan esencial, ¿no es cierto? ¿Por qué se prohíbe esto? Porque estamos en una emergencia sanitaria donde corre riesgo la vida y la integridad psicofísica
de las personas, los habitantes de la nación. En este marco de emergencia se dicta esta serie de normativas que luego vamos a ver si es constitucional o no. Ahora bien, con el decreto 297 se prohíben las actividades, y las actividades no solamente laborales sino sociales, todo tipo de reuniones y demás, porque se prohíbe el derecho de ambulación. Si me quitan el derecho de ambulación yo no puedo reunirme. Y se obliga a las personas que permanezcan en sus hogares o en el lugar que se encuentren. Se prohíben las actividades laborales, a excepción en esa época que se dictó este decreto de un listado de 24 actividades esenciales, y esas actividades esenciales no son las actividades esenciales que conocemos los laboralistas, que provienen de la regulación o limitación del derecho de huelga, que nos dicen cuál sí, cuál no, sino son 24 actividades esenciales que hacen ese esencialismo a la emergencia sanitaria. Entonces, no confundir a las actividades esenciales en el derecho de huelga con estas actividades esenciales. Luego se ampliaría este número, que ya lo vamos a ver, pero bueno, vamos a llamarlo de esta forma, este número clausus de actividades esenciales. Se dicta de manera contemporánea la resolución del Ministerio de Trabajo 207 del 2020, que determina qué actividades deben hacerse, cómo deben hacerse, cómo debe trabajarse, y a su vez cómo debe pagarse en la resolución 229 de 2020 del Ministerio de Trabajo, la cual fuera derogada por la resolución del mismo Ministerio de Trabajo 279 del 2020, con efecto retroactivo esta derogación. El artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que las leyes estarán vigentes y nos dice su fecha a partir del 8º día. Ahora bien, el legislador, o en este caso el normador, tiene esa potestad de decir a partir de cuándo va a ser. Y para no dejar este vacío legal, este bache, esta laguna, dice no, derogo esta resolución anterior y lo pongo con efectos retroactivos. Es complicado de explicar en un video muy cortito, que no tiene la finalidad de ser un derecho constitucional, bajo un punto de vista, sino analizar cómo se relaciona esta emergencia sanitaria y cómo a la luz del derecho del trabajo. Lo cierto es que por la resolución 279 se le da un poco más de justicia a la forma de remuneración de aquellos trabajadores que integran estas 24 actividades esenciales. Porque estas 24 actividades esenciales estaban siendo menos remuneradas que cómo se la remuneraría a aquellos que tienen que irse al teletrabajo, que lo decía el decreto 297. O sea, el decreto 297 es central. Dice, quédense todos en su casa, o mejor dicho, se deben quedar todos en sus hogares, en lo que se encuentren. Ninguno puede trabajar a excepción de estos 24 actividades esenciales. Y a su vez, los que se tienen que quedar en sus domicilios y no integran este número clausus de 24 actividades, que luego van a ser 32, deben irse al teletrabajo y hacer sus actividades por el teletrabajo. Bien, el decreto 329 del 2020 viene a traer una estabilidad absoluta en la República Argentina, que yo recuerde, si mi memoria no me falla, nunca existió. Nunca vi una actividad absoluta en la República Argentina. Prohíbe, por el plazo de 60 días, los despidos. Aquel que sea empleador o aquel que tenga la visión empresaria dirá, esto no puede ser, yo no puedo prestar tareas, yo no puedo trabajar, no puedo generar y no puedo dar trabajo y no puedo despedir. Y aquel que sea trabajador dirá, yo no puedo trabajar, pero no porque yo no quiero, sino porque es el Estado el que no me deja y encima me quedo sin trabajo. Aquí, en las suspensiones y en las prohibiciones, lo que debe tenerse en cuenta claramente es que todo este sistema de emergencia y esta normativa de emergencia rompe los requisitos propios de las suspensiones y el principio propio de las suspensiones laborales. ¿En qué sentido? Las suspensiones laborales deben estarse por escrito, deben tener un motivo y deben tener un plazo. Aquí es el hecho del príncipe o fuerza mayor, que ya son sinónimos, donde es el poder ejecutivo que le dice a las partes y le prescribe a las partes que no presten tareas y que paguen la remuneración. Fíjense cómo se provoca una fractura lógica en el sistema propio de las suspensiones laborales. Entonces, a esta luz es como debe analizarse, es como debe pensarse. ¿Por qué? Porque el derecho en sí es muy lindo, pero sin vida no hay derecho. Entonces,
la vida como valor esencial, la salud como valor esencial, para que luego venga el trabajo, para que luego venga el derecho, para que luego venga todo lo que lo regule. Pero sin vida no hay todo esto. Esta es la esencia propia que tienen estos decretos. Esta prohibición de 60 días, algunos por los despidos, algunos lo están interpretando que el artículo 223 bis le da la posibilidad de pagar esas indemnizaciones, esas remuneraciones como asignación familiar. El artículo 223 bis tiene la conjunción y, no dice y o, dice y. Y esa i dice y deberán ser homologados por la autoridad de aplicación. O sea, es requisito necesario para su validez, para aplicar los 223 bis y que sea válido, que sea homologado. En una circunstancia como la que vivimos hoy día, donde las actividades esenciales no están siendo prestadas, en ellos no están principalmente el Ministerio de Trabajo, es complicado obtener una homologación de este tipo. Sin ser yo alguien para recomendar nada, yo no recomiendo a ningún empleador y tampoco, que opte por el camino de los 123 bis porque no le va a dar seguridad jurídica. Pero cada uno hace lo que estime corresponder. Esto es respecto de los trabajadores. Respecto de las empresas, vamos a ver, que es la otra cara del derecho del trabajo. El derecho del trabajo en sí, que es muy lindo, pero sin empresas no hay derecho del trabajo. Entonces, el 31 de marzo se dicta el decreto 326, a donde a la ley 25.300, la ley de pymes, se le agrega un capítulo que es el Fondo de Garantías Argentinos, conocido como FOGAR. Acá no sé si se llega a ver, FOGAR, donde se le asigna unos 30.000 millones de pesos para el pago de las remuneraciones. El pago de las remuneraciones, ya me paso al último punto, es para las empresas que se anoten y que accedan a este beneficio, el Estado le va a pagar hasta 25 empleados, empresas hasta 25 empleados le va a pagar hasta un sueldo mínimo vital y móvil por cada empleado, el tope, o sea, 16.875 está el sueldo mínimo vital y móvil. Y los que tengan más de 25 empleados hasta 60 le va a pagar un 70% y así va a ir decayendo. Es una forma de prohibir los despidos y darle algo a cambio, porque es necesario que el grupo económico, la pyme en sí más que nada, que es el motor de la economía argentina, se mantenga. La exención, se le da una exención del 95% de las cargas sociales para las horas extras y los empleos nuevos. A los empleos nuevos a los que se refiere el contratado luego del 12 de marzo, del 16 de marzo, y se le da una prórroga a través del decreto 316 que traía la ley 27.541, la que le dije prima facie, en su artículo octavo del régimen de regularización. El 2 de abril, a última hora, y se dicta esta decisión administrativa 450 del 2020 de la Jefatura de Gabinete, que se publica el día siguiente, el 3 de abril, en el boletín oficial, por el cual se amplía ese número clausus en 8 actividades esenciales más, que tienen, vuelvo a reiterar, relación con la emergencia sanitaria y nada que ver, pero nada que ver, con la regulación del derecho de huelga. Para finalizar, porque no quiero aburrirlos y porque si bien no me hago cargo del método empleado de la filmación, no tengo la inmediatez con aquel que me esté viendo y no sé si me está siguiendo o no me está siguiendo, entonces vamos a hacerlo lo más corto posible y tratar de hacerlo lo mejor didáctico, de la mejor manera, haciéndonos cargo del medio empleado. La norma que se dicta por el Poder Ejecutivo están dictadas dentro del poder de policía. Pero ese poder de policía debe guardar razonabilidad, contemplada en el artículo 28 de la Constitución. Deben ser analizadas posteriormente por la Comisión Bicameral Revisora de Decretos y no deben violentar el 99 inciso tercero de la Constitución Nacional. Existen antecedentes de emergencia en nuestro país. Lamentablemente no es la primera vez que pasa una emergencia. Sí, la primera vez que pasa esta emergencia sanitaria. Debe hacerse y tenerse presente que las relaciones laborales, históricamente, una de las dos partes tiene mayor resistencia económica que la otra. O sea, el empleador tiene mayor resistencia económica que el trabajador porque existe una subordinación
jurídica, técnica y económica. Esto es clarísimo. Es aquí el Estado que le dice a ambas partes, ninguno de los dos puede trabajar, usted no puede producir y usted no puede ir a trabajar. Entonces es la mejor forma de cómo conjugar esto para evitar que desaparezcan las empresas, que desaparezcan las pymes principalmente, o que se provoquen los despidos y lo peor de todo es que ni siquiera se pagan las remuneraciones. Por eso viene el decreto que prohíbe. Se tratan claramente de normas de emergencia económica, de emergencia no económicas, estamos acostumbrados a este término de emergencia económica en Argentina. Y la recomendación que dice la OIT 166 es cómo debe extinguirse las relaciones laborales. En este caso, la prohibición de los despidos por 60 días hasta el 29 de mayo debe tenerse presente, y a su vez no solo debe tenerse presente, sino que en principio están prohibidos los despidos. Si es constitucional o no, lo dirán el día de mañana los magistrados, no nosotros los abogados, que somos los que peticionamos. Cada cual dará su andamiaje jurídico en base a la postura o a sus convicciones que le toque defender. En principio creo que es constitucional, porque se está dando en un marco de emergencia. Y en principio creo que es constitucional porque el artículo 14 de la Constitución, perdón, 14 bis de la Constitución dice: el trabajo en su diversa forma gozará la protección de las leyes, la que aseguran al trabajador, y le dice protección contra el despido arbitrario. Entonces, si el despido es arbitrario, es sin justa causa, el trabajo debe estar protegido. Y una forma de protegerlo es a través de la estabilidad, en este caso la estabilidad es absoluta. Por lo pronto es momentánea, y reitero, yo no recuerdo en la República Argentina que se haya existido una estabilidad absoluta. Por lo pronto es momentánea. Por último, cuando todo esto pase y sea una anécdota, y existan litigios, existan pleitos, debe tenerse en cuenta que esta solución debe darse en el marco propio del artículo 15 de la Ley Colonial del Trabajo, que es ese justo orden de composición que está en cabeza del órgano administrativo o del Poder Judicial, solamente está empoderado los magistrados, los jueces. Y acá me permito hacer una liberalidad. Tengan en cuenta que el Código Civil nuevo, bueno, ya no está nuevo, tiene 5 años, pero trae, ante el caso fortuito o ante esos contratos de larga duración, cuando una de las dos partes le acaecía el caso fortuito, uno de los dos se perjudicaba. El Código Civil nuevo es el Código Velezano. El Código Civil nuevo trae la solución. Cuando viene el caso fortuito o fuerza mayor, que el mismo Código Civil lo define como sinónimo, acá vamos a hablar propiamente del hecho del príncipe, las partes, en el 1101, tienen el deber y la obligación, más que deber, de renegociar ese contrato de buena fe. De renegociarlo, no extinguirlo. Y si esto está en el derecho civil, que se presume la igualdad de las partes, ¿por qué no puede presumirse esto y a llevarlo con sus ciertas limitaciones al derecho del trabajo, donde lo que campea es el principio de continuidad de la relación laboral? Entonces, tengamos en cuenta esto, con los límites propios que da el artículo 15, como lo referenciaba antes, para que las relaciones laborales surjan y fluyan lo mejor posible de esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias a todos, que anden muy bien.